Buenas noches, continuamos con esta serie de videos de resúmenes teóricos. En este caso nos toca hablar de la excreción. Bien, vamos a ver. De manera general nosotros decimos que la excreción se puede dividir en cuanto a los animales. Por ejemplo, vamos a tener sistemas excretores en los animales invertebrados y vamos a ver que a nivel de los vertebrados más bien se habla de tipos de riñón. ¿Ya? Como sabemos, la excreción es una función que permite eliminar las sustancias de desecho, ¿no? Básicamente es eso, lo que hace la excreción. Y las sustancias de desecho principales que se eliminan son las sustancias de tipo nitrogenadas. Eso lo podemos anotar de repente por acá, ¿ya? Las sustancias de desecho que generalmente se eliminan en los animales son las sustancias de tipo nitrogenadas. Y como vamos a ver casi al final, tenemos tres: el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Ya eso lo vamos a ver después. Muy bien, vamos empezando. Sistemas excretores en invertebrados, tengo dos grandes tipos. Primero, va a estar ese sistema excretor de tipo protonefridial. Es un sistema antiguo, por eso lleva el prefijo proto, que significa primero, ¿ya? La palabra nefridio se puede traducir como riñón pequeño, ¿ya? No se olvide. La palabra nefridio se puede traducir como riñón pequeño. Ahora, ¿en qué consiste un sistema excretor protonefridial? Tubos ciegos. Recuerden que la nomenclatura en zoología dice, cuando un tubo es ciego, no tiene orificio de entrada en este caso. Es decir, si yo tengo un tubo de esta manera, veo que hay dos orificios, un orificio de entrada, un orificio de salida. Si el tubo es ciego, en el caso del sistema excretor protonefridial, ¿de cuál carece? Entrada. No hay orificio de entrada. Ahora, los extremos dilatados. Luego vamos a ver por qué. Además, va a contar con algunas células excretoras en los extremos. Eso debido a que, como es primitivo, necesita una especie de ayuda y esa ayuda se la brindan células excretoras. Además, pregunta de examen, el orificio de salida que estamos viendo acá va a tener un nombre. A ese orificio se le va a llamar nefridióporo. ¿Qué permite? Es una abertura que conecta con el exterior, justamente para la eliminación de los desechos. Eso en cuanto al sistema excretor protonefridial. Ahora, en el caso del metanefridial, a diferencia del anterior, sí va a contar con los dos orificios. Un orificio de entrada y un orificio de salida. Entrada y salida. Por tanto, preguntita de examen. ¿Hacia dónde se va a abrir este sistema excretor metanefridial? Hacia el celoma. Si recuerdan, lo hemos mencionado también en circulación, hay una cavidad en los animales que se llama celoma. Ahora, sigamos. El orificio de entrada, el orificio de entrada, el que se encarga de recolectar los desechos del celoma, de esa cavidad, recibe el nombre de nefrostoma. Es decir, si en el examen te pregunta, ¿por dónde ingresan los desechos al nefridio? A través del nefrostoma. Siguiente. Además, ese nefridio va a tener una parte sinuosa, o sea, una especie de tubo muy parecido a lo que serían, por ejemplo, los tubos contorneados de la nefrona, parte sinuosa. Además, el orificio de salida no va a cambiar de nombre, sigue llamándose nefridióporo y es una abertura, tal y como ya hemos dicho, que se abre al exterior. Muy bien. Ahora, sería importante conocer un poco al nefridio. Vamos a dibujarlo acá. En el caso de los metanefridios, tiene esta forma. Vamos a tener por acá un nefrostoma, una especie de tubo, una parte medio, más que ciliada, contorneada. Ahí está, una parte medio contorneada y el orificio de salida. Este es el nefrostoma. Ese es el nefrostoma. Y el orificio de salida, que viene a ser este, es el nefridióporo. ¿Ya? Solo para tener una idea, algo así se ve un nefridio. Muy bien, sigamos. Profe, en el caso del sistema excretor protonefridial,
Vamos a ver que el mecanismo se da de esta manera. Las células excretoras son osmorreguladoras, es decir, para que los desechos puedan salir a través de esas células, se utiliza un principio llamado osmorregulación. ¿En qué consiste? En la variación de presiones para que las sustancias de desecho ingresen al interior del protonefridio. Y como ustedes saben, siempre vamos de presión mayor hacia presión menor. Esa es la regla y eso es lo que permiten las células excretoras. Ahora, tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿en qué tipo de animales tengo sistema excretor protonefridial? Pregunta de examen. En los platelmintos. Ahora, lo más importante es que te acuerdes. ¿Cómo se llaman las células que ayudan al sistema excretor protonefridial de los platelmintos? Se les va a llamar células flamígeras, también llamadas flama o de llama vibrátil. ¿Qué van a tener? Varios cilios. No. Generalmente cuando uno observa esa célula, se ve algo así. Este es el tubo ciego, este es el tubo ciego, y la célula flamígera se suele ubicar por acá. Ahí está su núcleo. Y los cilios por ahí. Esa es la célula flamígera. Esa es la célula flamígera. Y justamente esa célula flamígera permite el ingreso de sustancias de desecho que luego van a pasar al nefridio propiamente. Ahora, pregunta de examen, por si acaso. Algunos libros son exquisitos y a esta célula flamígera le dan nombre propio. Si toma nombre propio, ¿cómo se le llamaría? Solenocito. ¿Cuál es el requisito? Que solamente tenga un cilio. Ahora, no hay que olvidar, además de todo lo anterior, los platelmintos en la pared del cuerpo tienen una estructura que les permite excretar. ¿De quién estamos hablando? Del tegumento. No se olviden, el tegumento cumple tres grandes funciones: absorción, excreción y protección. En este caso, ¿qué nos interesa? Excreción. Perfecto. Luego de platelmintos van a venir los nemátodos. Profe, en el caso de nemátodos, ¿cómo se llama la célula que nos interesa? Ya no va a ser flamígera, se va a llamar célula renoidea, también llamada arriñonada, también llamada renete o simplemente renal. Pregunta de examen. Si en el examen te dicen, ¿cómo se llama el animal que tiene un sistema tubular en forma de H? Nemátodos. Ya, no te olvides de esto. Sistema tubular en forma de H, nemátodos. Ahora, a diferencia de platelmitos, en la pared del cuerpo del nemátodo no le llamo tegumento, le voy a llamar cutícula. Mismas funciones, mismas funciones. Absorción, excreción y protección. ¿Ya? No olvidar. Muy bien. Siguiente. Profe, hablemos del sistema excretor de tipo metanefridial. Ahora, vean por acá. Cuando hablamos de la meta o del sistema excretor metanefridial, el mecanismo cambia un poco. Por ejemplo, va a haber un transporte de agua por bombeo, ya que vamos a tener nefridios y no vamos a tener la ayuda de células. Además que con el agua se van a transportar iones y sustancias de desecho. Ahora, ejemplos. Si en el examen te pregunta, ¿cómo se llama el animal que tiene sistema excretor metanefridial? Uno es moluscos. Pregunta de examen aquí también. Algunos libros dicen, y CEPRO también lo considera, el nefridio, esto, este es el nefridio, lo que hemos dibujado acá. El nefridio de los moluscos, algunos libros le ponen un nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio del nefridio de un molusco? Órgano de Bojanus. Profe, ¿no es otra cosa? No, es un nefridio, pero este es su nombre propio. Tal y como ya hemos dicho, ese nefridio tiene dos aberturas. Una abertura que se encarga de recolectar, que sería la entrada, nefrostoma. ¿Dónde se va a abrir el nefrostoma? En el caso de moluscos, en la cavidad pericárdica. Y el orificio de salida, que va a ser nuestro nefridióporo. ¿Y hacia dónde se abre el nefridióporo? Hacia la cavidad paleal o visceropalio. Si por ahí
te toca ver cavidad paleal, viseropalio. ¿De qué estamos hablando? Moluscos. Ya, no te olvides. Listo. Next. ¿Qué otro animal tiene sistema excretor metanefridial? Anélidos. Y en el caso de anélidos, la característica es esta. Como ustedes saben, los anélidos son animales segmentados. En el examen te pueden preguntar, en cada segmento del anélido, ¿cuántos nefridios existen? Un par. ¿Un par en dónde? En cada segmento. Además, el nefrostoma que se abre hacia la cavidad celomática, y esto es importante. Mira, el nefridióporo se abre al exterior, pero tiene una posición ventral. Profe, ¿cómo es eso? Recuerda que un anélido se arrastra. Tiene una forma alargada. Ahí está. Un anélido se arrastra. Es segmentado. Por tanto, como es segmentado, se arrastra e incluso tiene una forma cilíndrica, tiene dos partes en la superficie. La parte de arriba, dorsal, y la parte que se arrastra, ventral. ¿Dónde se está ubicando el nefridióporo? Hacia la parte ventral. ¿Por qué? Porque esa es la parte que está en contacto con el suelo. Listo. Entonces, cosas de examen. ¿Quiénes tienen sistema excretor protonefridial? Platelmintos y nemátodos. ¿Quién ayuda a los platelmintos? ¿Qué célula? Flamígera. ¿Quién ayuda a nemátodos? Reno, idea. Sistema tubular en H. Siguiente. ¿Quiénes tienen metanefridial? Moluscos y anélidos. Característica. Molusco, órgano de Bojanus. Tiene lo mismo. No te olvides. Además aparece algo llamado cavidad palealo del víscero, palio. En el caso de anélidos, ¿qué tiene? Un par de nefridios en cada segmento. Tiene nefrostoma, tiene un nefridióporo que se abre hacia la parte ventral. ¿Por qué? Porque es la que está en contacto con el suelo. ¿Ya? No te olvides. Ahora, pasando a otra cosa. Seguramente te estarás preguntando, ¿y en qué momento hablamos de artrópodos? Justamente en este tema. El caso de los artrópodos es un tanto especial. Los artrópodos no van a tener o no se clasifican de acuerdo a lo que viene a ser el sistema excretor. Si va a ser proto, si va a ser meta, etcétera. Entonces, en el caso de artrópodos, lo que nosotros vamos a encontrar es esto: órganos excretores. Eso sobre todo en el caso de artrópodos. ¿Ya? Entonces, dentro de estos órganos excretores vamos a tener lo siguiente. Primero, tubos de Malpighi, celomaductos, y eso ya te debe hacer pensar. Si es un celomaducto, ¿con qué tiene que ver? Con la cavidad celomática, o en este caso con el celoma. Y el famoso olvidado, cuerpo graso. Vas a ver por qué es olvidado. Está en la ficha del CEFRU, pero no le prestan mucha atención. A ver, vamos yendo en partes. Profe, en el caso de los tubos de Malpighi, es una estructura tubular, lógico, pero que se une al intestino posterior. Eso no lo debes olvidar porque también lo has visto en digestión. Mira, este es el intestino medio. Este será el intestino posterior. ¿Dónde se encuentran los tubos de Malpighi? Aquí. Tubo de Malpighi, tubo de Malpighi, tubo de Malpighi, tubo de Malpighi. ¿Dónde están los tubos de Malpighi? Justamente en el límite entre el intestino medio y el intestino posterior. Ahora, puede ser que de repente en el examen te digan, o de repente no aparece la alternativa. No está entre los dos, profe. ¿Qué marco entonces? Intestino posterior. Ahora, por lógica, si aquí está el tubo de Malpighi, de aquí sale orina, por el intestino pasan heces, por tanto las heces van a ser líquidas, son en algunos casos semisólidas. Y lo más importante, ¿en qué animales, en qué artrópodos propiamente se encuentran los tubos de Malpighi? Arácnidos, insectos y miriápodos. No te olvides, arácnidos, insectos y miriápodos. Esos son los que tienen tubos de Malpighi. Muy bien, ahora, hablemos de los celomaductos. Profe, este temita es un poco más amplio, pero mira, tienes que acordarte. Dentro de artrópodos hay arácnidos, hay crustáceos, hay insectos y miriápodos. Fíjate, las glándulas coxales
que pueden ser uno o dos pares, están presentes en arácnidos. O sea, hasta el momento, ¿qué tiene arácnidos? Tubos de Malpighi, glándulas coxales. Siguiente, ten cuidado acá. Las glándulas verdes, también llamadas antenales, también llamadas renales, que solamente son un par, están en el grupo de los crustáceos. Entonces, tubos de Malpighi, arácnidos, insectos miriápodos, glándula coxal, arácnido, glándula verde, crustáceo. Además, recuerda que glándula verde ya ha sido varias veces pregunta de examen. Ya, no te olvides de esa. Siguiente, glándula maxilar. ¿Dónde se encuentra la glándula maxilar? La glándula maxilar, al igual que la glándula verde, antenal o renal, es propia de los crustáceos. También se encuentra en crustáceos. Ahora, hemos hablado de esto, es el más olvidado. El cuerpo graso, el cuerpo graso es una estructura de almacenamiento de desechos que se va a encontrar ¿dónde? En un grupo de animales llamados colémbolos. Si en el examen te pregunta, ¿qué es un colémbolo? Es un tipo de insecto. Es más, los libros dicen que los colémbolos son insectos sin tubos de Malpighi. ¿Ya? Considéralo por si acaso, si es que viniera una pregunta de ese tipo. En todo caso, ¿cómo se llama el depósito de desechos y que también ayuda en la excreción en el caso de los colémbolos, que son insectos? El cuerpo graso. Listo. Ahora mira, en resumen, ¿no? Ya tenemos aquí el detalle. En resumen, en el grupo de los artrópodos, además de todo lo que ya se ha visto, ¿quién ayuda? El exoesqueleto. Preguntita de examen. El exoesqueleto ayuda en la excreción. Además, tienes que acordarte, recuerda que el exoesqueleto realiza la muda o también llamada éctisis. ¿Ya? Recuerda que el exoesqueleto realiza la muda o también llamada éctisis. Por último, de esta parte, los equinodermos. Como ya hemos dicho en el video de circulación, los equinodermos no tienen sistema circulatorio. En todo caso, carecen de corazón. Ahora, ¿quién reemplaza a esos dos? El sistema EMAL. Por tanto, en el sistema EMAL circulan las sustancias de desecho, pero aquí viene la pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las células que ayudan a los equinodermos en las labores de excreción? Los celemocitos. Pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las células que ayudan a los equinodermos en la excreción? Celemocitos. ¿Qué hace un celemocito? Engloba las sustancias excretadas para luego llevarlas a las pápulas branquiales y de ahí al exterior. Ya, no te olvides, las cosas son claras y ten cuidado por acá con el caso de los equinodermos. Listo, sigamos. Profe, ahora sí, si hablamos de los vertebrados, porque riñones solo lo vas a ver en el grupo de los vertebrados, vas a observar lo siguiente. Profe, en el caso de vertebrados, nosotros hablamos de tres tipos de riñón, ¿ya? En el caso de vertebrados, nosotros hablamos de tres tipos de riñón. Primero, los más antiguos, los pronefros, los de término medio de evolución intermedia, los mesonefros, y los más evolucionados, los metanefros. Listo. Entonces, en el examen te van a preguntar, ¿dónde encuentro pronefos? ¿Dónde encuentro mesonefros? ¿Y dónde encuentro metanefros? ¿Ya? De eso vamos a hablar ahorita. Muy bien, de eso vamos a hablar ahorita. No te olvides revisar el videito de circulación y también los videos de repaso y los videos de banco de preguntitas. Muy bien. Ahora, profe, ¿dónde encuentro pronefros? Vamos marcando acá. Pronefros es un riñón primitivo. Por eso incluso la bibliografía le llama riñón cefálico y es el más primitivo. Ahora, ¿dónde está? En los embriones de los peces y los anfibios. Hay excepciones, no vamos a hablar de ellas, no es importante. Pronefros. Siguiente. Profe, ¿en qué tipo de animales se encuentran los mesonefros? O, como ustedes ya saben, la palabra meso, ¿qué significa? Intermedio. ¿Dónde encuentro mesonefros? Ah, ojo. Como son riñones,
siempre hablamos de pares, ¿no? Está de más decir, es un órgano par, y aquí viene la teoría. Los mesonefros, se conectan a una estructura llamada cloaca. Si en el examen te preguntan, ¿a través de qué conducto se conectan a la cloaca? A través del conducto uroespermático, también llamado conducto de Wolf o mesonéfrico. Obviamente, creo que es obvio, pero igual hay que decirlo. Obviamente, el conducto uroespermático está en los machos. Ahora, creo que también es obvio. Si el conducto se llama uroespermático, se supone que conduce orina y espermatozoides dentro del mismo conducto. ¿Ve? Por eso es primitivo. ¿Y con qué se conecta? Con la cloaca. ¿Cuál es el nombre propio? Wolf. ¿En qué aparece? Machos. ¿En qué machos, profe? En los peces machos y los anfibios machos. Ojo, ojo. Listo. Luego damos más detalles. Profe, y si hablamos de los metanefros, la teoría no va a variar mucho. Si hablas de los metanefros, igual. Es un órgano par, se conecta. Lean bien la teoría. Si es mesonefro, conducto de Wolf. Si es metanefro, vamos a marcarlo con rojo, a través de uréteres. Es decir, ¿quiénes tienen conducto de Wolf? Peces y anfibios. ¿Quiénes tienen uréter? Por lógica, ¿qué sigue? Reptiles, aves y mamíferos. Ahora, fíjate acá. Órgano par conectado a través de uréteres con la cloaca. ¿En qué caso? En el caso de reptiles, en el caso de aves y esta palabrita, monotremas. Profe, ¿qué es un monotrema? Eso lo vamos a anotar acá. Ojito. En zoología, los monotremas son los mamíferos más primitivos. Los monotremas son los mamíferos más primitivos. Ejemplo, creo que lo conocen porque incluso lo ven o lo vieron en dibujos. El ornitorrinco y la equidna, que es bien parecida a un erizo. La equidna. Muy bien. Entonces, en el mamífero más primitivo, ¿qué encuentro? Cloaca. ¿Ya? En cambio, en los mamíferos más evolucionados que no son monotremas, ¿qué vas a encontrar? Vejiga. En resumen, los riñones metanefros se conectan con cloaca a través de uréter. Se conectan con vejiga a través de uréter. ¿Todos los mamíferos tienen vejiga? Falso. Hay una excepción. ¿Quién es? Monotrema, ornitorrinco y equidna. Aunque sea, ponle aquí debajito. El ornitorrinco y la equidna no tienen vejiga. Ahora, de repente averiguas por allí y te va a salir este resultado. Escucha. Primero marcamos. Profe, ¿quiénes tienen riñón metanefro? Reptiles, aves y mamíferos. ¿Quiénes tienen vejiga? Mamíferos, principalmente, pero mamíferos no monotremas. Ellos son los que tienen vejiga. Ahora, de repente es muy específico, pero si te dicen, ¿las aves tienen vejiga? Sí, pero solo dos, el avestruz y el ñandú. El resto de aves carece de vejiga. No creo que te pregunten a ese nivel, pero por si acaso lo estamos mencionando. Siguiente. Estas dos cosas. El conducto de Wolf aparece en los machos, ya sabes, peces y anfibios, y se encarga de llevar orina y esperma. Por si acaso, de repente viene como distractor. El conducto de Müller, a diferencia de Wolf, es propio de hembras. ¿Transporta orina? No, solamente óvulos. Al conducto de Wolf, ¿cómo se le llama? Mesonéfrico. Al conducto de Müller, ¿cómo se le llama? Paramesonéfrico. Listo. Ahora, atento acá. De acá pueden salir preguntas de examen. Profe, resumen. Los peces tienen un par de riñones. Ambos riñones funcionan. Se conectan con un conducto de Wolf en el caso de machos
y terminan en una cloaca. Listo. Next. En el caso de anfibios, mira, pregunta de examen. ¿Los anfibios tienen dos riñones? Sí, pero solamente uno funciona. Pregunta de examen. ¿En qué animal vertebrado encontramos que solo un riñón funciona? En los anfibios. ¿Con qué se conecta? Conducto de Wolf en el caso de machos y se va hacia la cloaca. Además, los anfibios, ¿por dónde excretan también? Por la piel. Siguiente. En el caso de reptiles, mira, reptiles tiene un par de riñones, pero ojo, pregunta de examen. ¿Cómo son los riñones de reptiles? Los riñones son planos y alargados. ¿Había conducto de Wolf? No. ¿Qué cosa tengo? Uréter. ¿Ya hay vejiga? No. Todavía persiste la cloaca. Además, en el caso de tortugas marinas, aparecen las famosas glándulas de la sal en las fosas nasales. Aves. Aves es similar. Mira, tiene un par de riñones. ¿Cómo lo diferencio de reptiles? Porque el riñón de las aves tiene tres lóbulos, trilobulado. Profe, ¿con qué se une? ¿Conducto de Wolf? No, uréter. ¿Con qué se une el uréter? Cloaca. Además, en las aves que son marinas, glándula de la sal, al igual que en el caso de tortugas. ¿Ya? Al igual que en el caso de tortugas. Por último, mamíferos, que ya le hemos hablado, un par de riñones, ¿no? Tal y como ya hemos visto, un par de riñones sin lóbulos, un par de riñones sin lóbulos conectados al uréter y conectados a cloaca en el caso de monotremas, conectados a vejiga en el caso de cualquier mamífero que no sea monotrema. Muy bien, ahí tienes todos los datos, solo te queda repasar. Por último, hay una clasificación bastante interesante que destaca a los animales de acuerdo a la sustancia que van a excretar, ¿ya? De acuerdo a la sustancia que van a excretar. Muy bien. Ahora, para eso vamos a hablar de algunos términos. Uricotélicos, uriotélicos, amoniotélicos. Por ejemplo, los animales que son uricotélicos, ¿qué excretan? Ácido úrico. ¿Qué animales, profe, son uricotélicos? Anota. Los insectos, las aves, los reptiles de ambiente seco y los moluscos terrestres. Anota. Next. ¿A qué animalitos le llamo uriotélicos? Si es urio, ¿qué excreta? Urea. Principalmente excreta urea. ¿Dónde lo encuentro? Mira, anfibios adultos, reptiles de ambiente húmedo, peces, pero de agua salada y mamíferos. Listo. Finalmente, el caso de los amoniotélicos que se van a encontrar aquí. Primero, ¿qué excreta? Amoníaco. Ya, vas a ponerle acá, amoníaco. Profe, ¿quiénes son amoniotélicos? Mira, casi todos. Poríferos, nidarios, platelmintos, moluscos acuáticos, anélidos, crustáceos, equinodermos, peces de agua dulce y anfibios jóvenes. Algunos libros dicen que amoniotélicos generalmente son animales, por un lado primitivos y por otro lado acuáticos. De repente la regla te sirve para aprenderlo más rápido. Profe, ¿esto viene a examen? Sí, siempre viene a examen. Esta parte de sustancia excretada siempre viene a examen. Como te das cuenta, los ejemplos son un poquito, no solo raros, o sea, entre insecto y ave como que parece que no hubiera mucha relación, sino que también me menciona reptiles, ambiente seco, moluscos, etcétera. Vamos a ver una regla para hacerlo rápido. Ahora, observación. Según CEPRU, los nemátodos que excretan amoníaco y urea. Según CEPRU, los arácnidos que excretan las tres cosas, amoníaco, urea, ácido úrico. Ojito. Según CEPRU, fíjate acá,
Da un ejemplo. Las mariposas de la col van a excretar un pigmento blanco que es rico en ácido úrico. Si por ahí te mencionan, el pigmento blanco rico en ácido úrico se encuentra en mariposas de la col, ¿ya? Eso lo está mencionando CEPRO. Ahora, para acabar este resumen, escucha, como esta parte es un poco densa, vamos a tratar de sacar una memotecnia. Por ejemplo, caso de uricotélicos, ¿ya? Casito de uricotélicos. Mira, la memotecnia es muy simple, es bastante sencilla de aprender. Primero, vas a escribir la palabra insecto. Ya, escribimos la palabra insecto. Ahora mira, vamos a borrar. Borramos la in, borramos la t. Profe, ¿qué me queda? Seco. Piensa en comida. Seco de pollo. Pregunta, ¿qué es el pollo? El pollo, profe, viene a ser un ave. ¿Listo? Muerto. ¿Quiénes son uricotélicos? Insecto, ave y reptiles de ambiente seco. Ahí aparece la palabra seco, ¿ve? Insectos, aves y reptiles de ambiente seco. ¿Listo? 1-0. Por último, para darte ayuda, ¿cómo te vas a acordar? A ver, vamos a borrar esta parte, vamos a ponerlo mejor acá. ¿Y cómo me voy a acordar, profe, de uriotélicos? ¿Ya? Advertencia, no me juzgues. Advertencia, no me juzgues. Todo es para que aprendas, ¿ya? Todo es para que aprendas. Uriotélicos. A ver, escucha. Anfibio adulto, reptil de ambiente húmedo, peces de agua salada y mamíferos. Escucha. Profe, para esto voy a pensar en un sugar daddy, ¿ya? Vas a pensar en un sugar. Profe, cuando pensamos en un sugar, mira, cuando pensamos en un sugar, tienes que acordarte. El sugar, generalmente, como es adulto, ya, vamos a poner con colorcitos para que lo diferencies rápido. ¿Cómo es el sugar? Adulto. Pero no es cualquier adulto. ¿Cómo es un sugar y es adulto? Profe, ¿tiene una vida? No, tiene doble vida. ¿Cuál es el único animal que tiene doble vida? Anfibio, por eso le llaman anfibio. Anfibio. ¿Ve? Ya va el primero, anfibio adulto. Listo, sigamos. Profe, sigamos hablando del sugar. El sugar es un adulto que tiene doble vida. El sugar es un adulto que tiene doble vida. Profe, generalmente cuando uno busca un sugar, ¿qué quiere ver? El reptil. Profe, hay que verle el reptil. Pero ojo, como eres exigente, el reptil del sugar tiene que tener requisitos. Profe, primero, ¿cómo debe ser el reptil del sugar? Primero, salado. Peces de agua, salado, salado. Profe, además de salado, ¿cómo debe estar? Húmedo. Reptiles de ambiente húmedo. Y profe, ¿para qué necesito que el reptil esté salado y húmedo? Obviamente, no lo voy a mencionar si no me sancionan el video, para ya sabes que sigue. Muy bien. Profe, de esa manera me aprendo esta cosa. Anfibio adulto, peces de agua salada, reptiles de ambiente húmedo y mamíferos. Muy bien. Me parece que con eso hemos llegado al final del video. Como ves, el repasito es al toque, no tiene mayor dificultad y tenemos todos los datos que te pueden preguntar en examen. Listo. Como siempre, no te olvides de dar me gusta, no te olvides de suscribirte y activar la campanita por si hay notificaciones. Nos vemos hasta otro video. Revisa el canal.